Me vine unos días a Ecuador y estoy aquí en Ecuador. Oh, por razón que yo veo que tiene un diferente Un atrás de fondo. la background Está y está dice, la ¿dónde biblioteca de tiene? mi mamá. Suelo poner el fondo virtual, pero estoy en mi casa. Y bueno, Ok, me no sé vine qué unos tal. días, lo decidí y bueno, pues pero ya regreso el día viernes. Ya vamos, Ok. regresamos a Nueva York. Vine acá un poquito al calorcito. A ver, Tiene que llegar para el pavo, tiene que llegar para el pavo acá. sí, me vine unos días porque necesitaba ver a mi mamá y que mi mamá me engría. Tenga la edad que uno tenga, no hay nada como la mamá. Así Y es. bueno, y madrugué, entonces estoy hasta con el pelo recién mojado. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con el Señor en primer lugar Gracias. y en segundo lugar con usted, Lucio. Gracias. Vamos a hablar hoy Ya, día, doctora, dígame. ya encontró la página, tal vez entonces Sí, también es yo que está aquí quisiera. al lado mi hermano, entonces yo le dije que la buscara, Lucio Vargas. Ok, ¿Ya? perfecto. Bueno, Ya, bueno. ya, ok. A ver, vamos a comenzar. La verdad es que esto del control de las emociones o el control de los impulsos o el autocontrol es un tema bien complicado que, según dice eh, nuestra servidora Elena de White, autora de muchos libros de salud, para quienes van a estar oyendo esta charla en mi canal YouTube, Elena de White es una mujer que tiene muchos libros escritos en cuanto a lo que es la salud como tal, debido a la alimentación, a una alimentación sana, como muchas veces nuestro estado de ánimo depende de esa alimentación, y también tiene muchos libros escritos acerca de la salud mental. Y en esto nosotros podemos decir que el dominio propio, que es algo muy necesario para que nosotros podamos tener realmente una vida exitosa, se da desde el hecho de que cuando los niños son pequeños, si se les enseña a tener control sobre lo que comen, es 99,9% probable que tengan control en todas las áreas de su vida. Pero démonos cuenta que tenemos mucha tendencia a complacer a los niños con la comida. Tenemos tendencia a enseñarles a nuestros hijos que, o sea, cuando ellos están enojados o cuando ellos están inquietos, ¿qué hacen los chicos? ¿O qué hacemos los adultos? Les damos un caramelo. Para que no molesten, les damos una galleta. Entonces no les enseñamos el autocontrol, sino que los queremos manejar a través de la comida. Para que se tranquilicen, les damos comida. Entonces no les enseñamos a los niños a que hay horas fijas de comer. Hay una nueva filosofía que dice que al niño hay que darle de comer cada vez que él quiera comer, y está bien mientras es bebé. Y bebé es más o menos hasta el año de edad, pero después de eso realmente no debiera ser. Debiera haber un horario de comida que debiera ser sumamente estricto, y a deshoras no se debiera comer ninguna golosina y ningún caramelo. Entonces partamos desde el punto de que de pronto nuestros padres o nosotros no hemos tenido el conocimiento de formar el dominio propio en los niños desde pequeños. Y esto tiene relación directa con la inteligencia emocional, porque ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tenemos de poder dominar nuestras emociones. Ahora bien, ¿qué sucede a nivel mental? A nivel mental nosotros tenemos algo que se llama amígdala cerebral, que está situada en el centro de nuestro cerebro, y que en el proceso evolutivo del pensamiento, en la adolescencia, la información llega primero a la amígdala cerebral, y la amígdala cerebral es netamente emocional. A medida que vas madurando, tú vas accesando a la parte frontal de tu cerebro, que es donde se maneja la parte inteligente y donde tú puedes manejar ya la toma de decisiones. Por eso los adolescentes son profundamente emocionales. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en este proceso evolutivo, si nosotros no hemos madurado, es decir, no hemos mejorado de la manera adecuada, logrando manejar nuestras emociones en la adolescencia, entonces cuando somos adultos somos como unos adolescentes que al primer indicio o a la primera señal de algo que en nuestra cabecita está guardado como algo que es o peligroso o que nos hace daño y nos hace reaccionar, en lugar de pensar o en lugar de actuar con la parte inteligente de nuestro cerebro, lo hacemos con la amígdala cerebral. Las personas que no tienen dominio propio son personas que no actúan con la parte inteligente de su cerebro, sino con la amígdala cerebral. ¿Y por qué sucede eso?
En primer lugar, porque no se enseñó temperancia en los niños desde pequeños. Y en segundo lugar, porque tuvimos algún evento sumamente dañino durante nuestra niñez que dañó ese proceso evolutivo, y es como que al entrar la señal, en lugar de irse a la parte inteligente, se va a la parte de la amígdala cerebral, y la amígdala cerebral, una vez que llega la información, secuestra nuestro cerebro y no nos deja pensar, sino que solamente actuamos por emociones, solamente actuamos por impulso, y mientras estamos actuando, estamos pensando, la fregué, la dañé, pero es como que ya no puedes parar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Les estoy hablando desde el punto de vista científico y psicológico de lo que sucede cuando tú no puedes dominar lo que quieres hacer o tus reacciones. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí está mi hermano y mi hermano me diga, vieja gorda. Bueno, ahorita ya no me haría nada, pero normalmente, si me hubiera dicho eso, de pronto yo hubiera reaccionado, ¿por qué me hablas así? ¿Y que tú crees que tú estás flaco? Que tú eres jovencito. En ese momento yo no actué con mi parte inteligente, sino que actué con mi parte emocional. Y una vez que empezó la parte emocional, es difícil parar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque no hay nada que complemente más la ciencia, que es la palabra de Dios. Muchas personas dicen que la palabra de Dios contradice la ciencia. No es verdad. Cuando la Biblia habla de la redondez de la tierra, cuando no se tenía conocimiento de ello. La Biblia habla sobre el peso del aire, cuando no existía el barómetro. La Biblia tiene tanto conocimiento que es realmente asombrosa. El que no la ha leído no opine, porque realmente no opine sobre lo que no sabe. Y mire, dentro de la inteligencia emocional da como resultado que tú puedas actuar de manera inteligente, y la falta de inteligencia emocional hace que tú reacciones de manera tal que en lugar de mejorar tus relaciones, tú te pongas violento y te alteres. Es decir, entra la señal, alguien te dijo algo, o viste algo que no te gustó, o estás conduciendo y alguien te cerró, e inmediatamente sientes como un fuego, ¿no? Sientes como una energía que se pone dentro tuyo, y empiezas a hablar, y empiezas a gesticular y te enojas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5:19? Habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Las obras de la carne son aquellos resultados de cuando tú no tienes inteligencia emocional. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, es decir, que no tienes la capacidad de decirle que no a una mujer que no sea tu esposa. Fornicación, no tienes la capacidad de dominar tus deseos sexuales. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pelearte con las personas porque según tú te hacen algo. Pleitos, celos, es decir, inseguridad, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto que ya os previne que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que quien no tiene dominio propio no va a poder heredar el reino de Dios. Cuando tú logras el dominio propio, son los frutos del Espíritu. Y Gálatas 5:22, ¿qué nos dice? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. ¿Qué les parece? La palabra de Dios nos está hablando de que no tener inteligencia emocional, es decir, reaccionar en cuanto a la carne, no es algo que le agrade a Dios, ni es algo que nos conviene a ningún nivel. Para las personas que no son religiosas, vámonos a la parte científica. Si tú reaccionas sin tener autocontrol, sin tener dominio propio, tu organismo sufre. Porque por eso es que se te acelera el corazón, tus riñones empiezan a segregar adrenalina y empiezas a sentirte agitado. Esa es la verdad. Pero yo te voy a decir algo, que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad
de poder tener dominio propio. ¿Y qué nos dice segunda de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Quiere decir que nosotros nacimos con la capacidad de tener dominio propio. Y a nivel científico, el niño tiene la capacidad de poder manejar sus emociones si los padres se mantienen firmes. Pero des en cuenta, estamos en la mesa y ¿qué hacen las madres? Por regla general, les sirven primero a los niños, porque los niños no pueden esperar, tiene que esperar el papá. Y entonces no les enseñamos a dominarse, porque por un minuto que nos demoremos en servirle la comida, no van a morir de hambre. Pero nosotros, apenas ellos quieren algo, apenas el bebé quiere algo, tú se lo quieres dar. Y entonces no les enseñas a tener paciencia, no les enseñas a saber esperar. Y es increíble cómo eso afecta a tu vida de tal manera que cuando eres adulto te metes en problemas porque no tienes inteligencia emocional. Ahora bien, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tú te vas a imaginar que tú tienes un semáforo en tu cabeza, cuando hay alguna señal que te haga sentir enojado, tú te vas a imaginar en tu cabeza que hay una luz roja y con esa luz roja tú vas a frenar. Tú vas a frenar y te vas a callar la boca. Así te estés ahogando de coraje. Así te estés ahogando de enojo. Tú te vas a callar. Inmediatamente te retiras. Y mira que tienes que ponerlo en práctica. Te retiras y en ese momento hay una energía dentro tuyo que tú tienes que canalizar. Te metes la almohada en la boca y gritas. Pones una música y te pones a brincar, a saltar ahí. Te vas al parque, te vas a dar 20 vueltas al parque. Te pones a hacer ejercicios. Tienes que hacer una actividad física que permita que esa energía salga. Porque no es callarte y guardarla. Si tú te callas y la guardas, eso es lo que forma, lo que produce que somatices y de pronto tengas dolores de cabeza, incluso formes tumores en tu cuerpo, porque esa energía se quedó guardada porque te aguantaste. Yo te estoy diciendo que te pongas en rojo para que verbalmente no expreses algo sobre lo cual después tienes que hasta terminar pidiendo perdón. Entonces te callas y vas a hacer todo este ejercicio físico que te va a permitir liberar esa energía. Y esa es la luz roja, luz amarilla. Pasado un día, cada vez que te acuerdas del asunto, te metes la almohada en la boca, te pones a brincar y tú sabrás que tú estás formando tu dominio propio. Pasado un día, te coges el celular, te grabas en el celular y dices todo lo que quieres decir. Ya para ese momento ya te empieza a dar hasta risa. Después que tú lo has hecho, te miras y ahora sí, luz verde. Anda donde la persona y dile lo que le quieres decir. Yo te invito a que veas en mi canal YouTube, psicóloga Marta Martínez, el video que dice, que habla sobre la comunicación asertiva, porque tienes que saber comunicar con eficiencia lo que tú sientes, respetando lo que siente el otro, pero también que te respeten a ti. ¿Cómo debes comunicar aquello que te molesta? Si tú logras este ejercicio, muchas personas me dirán, ay doctora, yo que voy a estar esperando 24 horas. Bueno, ya es cosa tuya que tú quieras tener autocontrol y que ese autocontrol te permita ser una persona exitosa en tu trabajo, en tu relación de pareja, con tu familia, con tus hijos. Depende de ti. Yo te estoy dando la fórmula que funciona. Pero si no lo quieres hacer, es tu problema. Yo siempre le digo a las personas, nosotros los psicólogos o los maestros o los padres enseñamos, pero cada uno tiene la libertad de hacer lo que crea que debe hacer. Si tú logras eso, yo te garantizo que aparte de lograr ese dominio propio, que va a hacer que cuando las personas hablen, una vez que lo vas teniendo, no te afecten, te des cuenta, puedas comunicar de manera eficiente, o sea, puedas accionar y no reaccionar, yo te garantizo que tendrás éxito en muchas áreas de tu vida. Imagínate tener inteligencia emocional, lograr manejar tus emociones que parten de pensamientos que están guardados o de conceptos que escuchamos durante nuestra niñez, que escuchamos de nuestros padres, que aprendimos. Imagínate que logres tener inteligencia emocional
que logres comunicarte asertivamente y que las cosas no te las tomes de manera personal y decidas realmente que el único ser que maneja tu vida eres tú mismo, y para quienes creemos en Dios es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Así que, amigos, ha sido realmente un gusto haber estado 4 para mí madrugadas, porque yo me acuesto muy tarde porque tengo pacientes de todas partes del mundo, entonces los usos horarios son diferentes, pero ha sido para mí un placer estar aquí con ustedes. Todos los videos están aquí en el Facebook del hermano Lucio y también en mi canal YouTube, psicóloga Marta Martínez. Gracias por haberme permitido estar aquí, fue realmente un honor. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, doctor.